Ay, Dios mío, qué cosa de loco. Velasco está lesionado, muchachos. Y no solo que está lesionado, sino que se pierde todo lo que le queda de año, lo poco, mucho, como quieran valorar, que le queda a Boca de este año 2025. Eh, es una situación en la que ya se sabía, porque ya esto pasó hace una semana, con todo lo que pasó, no dio lugar ni a decirlo, ni a que Boca lo comunique, ni absolutamente nada, pero es un hecho, es una realidad. Alan Velasco ya ahora acaba de salir el parte médico oficial, extrañamente, porque en Boca no salen partes médicos, pero esto ya, al ser una lesión grande y al ser un jugador que al final tampoco juega, porque la realidad es que Alan Velasco no es titular en este Boca hoy por hoy. Si bien en algún momento lo forzaron a hacer, la realidad es que Velasco nunca se ganó el puesto en Boca, nunca rindió como para ser titular en Boca, y se lesiona. Y se lesiona una lesión, pobre, una cagada, en la realidad no es que es una lesión chiquitita, no, la lesión es un esguince del ligamento de la rodilla, del ligamento interno, que es un ligamento sumamente delicado, engañoso para volver, para la recuperación es engañoso. El parte médico oficial dice lo siguiente, paso a leerlo: distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. ¿Sí? Es una lesión jodida. Es una lesión jodida. Por supuesto que le mando muchas fuerzas a Velasco, un pibe que es un tipazo, que es un gran chico de verdad. Por supuesto que una cosa no quiere decir la otra, que yo opine que Velasco sea un tipazo, no quiere decir que opine que es un fenómeno jugando al fútbol y que en Boca rinde, ¿no? Yo no hay que mezclar las cosas, ¿no? Pero de verdad que es una cagada porque, insisto, es una lesión recontra jodida, recontra engañosa, más con el historial que tiene Velasco de lesiones, porque recordemos que Alan Velasco hace un año estaba recién volviendo de una rotura de ligamentos, una lesión también recontra jodida, que le costó muchísimo, de hecho le costó prácticamente todo el año, es la realidad. Vuelvo con lo que acabo de decir, Velasco no es titular en Boca, nunca tuvo el rendimiento para ser titular en Boca, nunca estuvo físicamente para ser titular en Boca. De hecho, le voy a tirar un par de datos ahora a continuación, un poco más adelante, que describen en lo absoluto el panorama de lo que está haciendo hoy por hoy el presente de Velasco, de lo que está haciendo en verdad el año de Velasco en Boca, el recorrido de Velasco en Boca desde que llegó allá por enero, febrero de 2025 de este año hasta el día de hoy, ¿no? Vamos a decir un par de datos, de estadísticas que desnudan un poco lo que ha sido este año de Velasco en Boca, y desgraciadamente con esta lesión ya lo deja fuera de toda competencia, y vamos a ver cómo vuelve, cuándo vuelve, porque insisto, acaba de salir de una rotura de ligamento hace un año, quizás un poco menos incluso, hasta la recuperación, para ahora meterse en esta distensión del ligamento interno, que insisto, el ligamento interno es recontra delicado. No solo fue esta la lesión que tuvo Velasco, sino que ha tenido otras lesiones también durante el año, sobrecargas, desgarros, o no recuerdo bien ahora qué es lo que le ha pasado, pero ha tenido alguna que otra lesión. La verdad es que es una cagada porque recordemos un pequeño detalle: Boca puso 10 millones de dólares por Velasco, 10 palos verdes por Velasco. Y si bien fue una cuestión política el haber puesto los 10 palos, no porque Velasco los valga, sino porque políticamente hablando Riquelme se llevó él solo a él tener que poner 10 millones de dólares necesariamente por cualquier jugador. Él estaba encaprichado con Velasco, es el que
es el que le quedaba y la tuvo que poner. Lo cierto es que Velasco no vale claramente 10 millones de dólares, por supuesto que no, ni siquiera aún el mejor Velasco, ¿no? Cuando uno habla del mejor Velasco, hablo del mejor Velasco bien físicamente. Un Velasco bien físicamente no vale 10 millones de dólares. No me lleven a el mejor Velasco, el Velasco independiente. No, yo estoy hablando, el mejor Velasco sería el Velasco de hoy bien físicamente. No vale 10 millones de dólares. Entonces, mucho menos volviendo a una rotura de ligamento que fue en la instancia en la cual Boca lo compra, ¿no? Pero fue una decisión política, evidentemente. Fue una decisión política haberlo traído por 10 millones de dólares. Yo mismo acá en este canal he dicho que me parecía una barbaridad 10 millones de dólares, pero había tal necesidad en el momento por gastar la guita que Boca insólitamente se guardaba y iba quedando afuera de todas las competencias, que se avecinaba una Copa Libertadores, una fase preliminar de Copa Libertadores que Boca tenía que pasar sí o sí, que nada te aseguraba traerlo a Velasco, por supuesto que no, pero insisto que no era el jugador, sino la decisión, lo que uno como hincha valoraba por parte de Riquelme, ¿no? Ahora, han pasado 10 meses de aquel momento y uno empieza a plantearse, ya es una cuestión definitoria, ¿no? Ya es, me parece que los 10 palos podríamos haber gastado en otro jugador, ¿no? Para mí en el momento, si van a ver los videos de aquel momento, está acá mi historial, o sea, no hay forma de engañarlos. Saben los que me vieron en el momento y se los digo para los que no me vieron en el momento. La verdad es que yo pensaba que Velasco no valía 10 millones de dólares, pero que si había que traerlo, y era esa la elección que tenía Riquelme, porque estaba encaprichado con que lo traiga por no más de 10 millones de dólares. Eso es lo que yo opinaba en ese momento. Por si sos nuevo y no lo viste. Y por si sos nuevo y no lo viste, también te digo que te suscribas a este canal, porque estamos al día en los análisis tácticos, en las cuestiones que van pasando en el mundo Boca y en el mundo River también, por supuesto, porque yo soy hincha de Boca, pero saben que no tengo ningún problema hablar del equipo rival, bien cuando juega bien y mal cuando juega mal, como es el caso del día de ayer, donde perdió contra Sarmiento Junín 1-0, y si no vieron el video pueden ir a verlo. Hazme una linda carnicería ahí, y no fue un local a la calle, fue un video de YouTube. Pero lo cierto es que podemos agregar que el factor suerte en esta cuestión de Velasco le juega una mala pasada. Sí, podemos agregarlo. Podemos agregar que ponga el código Toto24 que dicen que da suerte y que de esa manera capaz Velasco pueda llegar a salir adelante. El link te lo dejo a vos abajo en los comentarios para que vayas y lo pongas. Pero sinceramente, la verdad que pienso que el gran problema que tiene Alan Velasco, y si sos nuevo y es la primera vez que esto lo escuchás, puedes ir a comprobar a los videos de mi opinión de Alan Velasco en su momento, cuando Boca lo compró. El gran problema de Velasco es una cuestión mental, en mi opinión. En mi opinión, él tiene un gran problema con él mismo en su cabeza. Es un gran jugador, porque talento para jugar a la pelota tiene, lógicamente. Es un grandísimo chico, pero tiene ese tema que muchas veces el enemigo número uno de Velasco es él mismo, ¿no? Yo siento eso, la veo recontra de afuera, no tengo idea, por supuesto, pero yo siento que él es, su propia cabeza es la que lo impide a explotar su potencial. E inevitablemente su propia cabeza es la que muchas veces le pone ese límite en cuanto a las lesiones incluso también. Porque recordemos que hace no mucho, yo tengo una memoria horrible, muchachos, les pido disculpas, pero hace no mucho él se lesionó en un momento en el que venía jugando, en el que venía más o menos haciendo las cosas bien, en el que, recordemos que con Russo, por ejemplo, fue titular, ¿sí? Fue titular en los primeros partidos, Alan Velasco fue titular, y si bien no metía goles, no hacía asistencia, pero la verdad es que había un ritmo en él muy interesante, en el que se estaba empezando a encarrilar el nivel de Velasco, en el que estaba empezando a rendir, a ser funcional para el equipo, y tuvo una lesión ahí. Entonces, físicamente hablando, lo de Velasco en Boca
es flojísimo. Futbolísticamente hablando, lo de Velasco en Boca es más flojo aún. Más flojo aún. Más flojo que lo físico. Y le voy a dar un par de datos de lo físico, ¿no? Que describen bien las dos cosas, lo físico y lo futbolístico, por parte de Alan Velasco en Boca. Jugó solo 2 veces desde que está en Boca, 2 partidos solamente los 90 minutos. 2 partidos. Y fueron los de hace no tanto. Contra Argentinos Juniors en la primera fecha de este campeonato, partido que queda 0-0, después del Mundial de Clubes. Y contra Atlético Tucumán por Copa Argentina, partido en el que Boca queda eliminado. O sea, los 2 partidos jugó 90 minutos, Boca no ganó. Y es muy, muy floja la estadística de, en un año donde jugó 30 partidos, participó de 30 partidos, no es que jugó los 90 minutos, insisto, solamente jugó 2 partidos de esos 30, los 90 minutos. Entonces, cuando uno habla, dice 2 partidos solamente, de 30, 2 partidos. Y acá, en cuanto a este tipo de estadísticas, hay 2 cosas para analizar. El físico del jugador y el rendimiento futbolístico del jugador. Porque si el pibe es una máquina físicamente y está bien físicamente, y por más de que no esté jugando tan bien, yo pienso que por lo menos algún que otro partido más aguanta los 90 minutos. Ahora, si le pasa lo que le pasa a Velasco, que cada vez que va a chocar sale disparado, que cada vez que tiene un duelo lo pierde o lo empata, pero nunca se lo lleva puesto a los rivales Velasco, que cada vez que tiene que aguantar la pelota se la sacan fácilmente, que a los 60-70 minutos ya lo ve que no da más, y por más bien que juegue, la verdad es que si no está para aguantar el ritmo de los 90 minutos, no está para aguantar el ritmo de los 90 minutos. Algo que evidentemente le pasa, porque si no, no sale en 28 de 30 partidos. Por lo menos en alguno que otro más se queda, insisto, más allá de si está jugando bien o si está jugando mal. Porque muchas veces los entrenadores valoran eso. Che, este me aguanta, también no juega, no es un fenómeno jugando a la pelota, pero me aguanta los 90 minutos. Yo lo dejo, porque de esa manera sé que este tipo, el recorrido y las diferentes fases que se puedan llegar a dar en el juego, las va a poder más o menos cumplir porque está bien físicamente. Ahora vamos a la otra arista. Si no está bien físicamente y tampoco está bien futbolísticamente, ese es el gran problema. Ese es el gran problema, porque si no está bien futbolísticamente, le pasa lo que le terminó pasando a Velasco desde hace un tiempo a esta parte, que es que entra y juega 10 minutos por partido, pierde totalmente la titularidad, porque ya es posible que físicamente ni siquiera podría aguantar 60 minutos, pero sobre todas las cosas es que el nivel futbolístico estaba muy bajo, muy por debajo de lo que te podía llegar a dar el chileno Palacios, que el chileno Palacios es flojísimo. O sea, no es que Velasco pelea contra el Riquelme del 2007 el puesto, no, los pelea contra tipos de los cuales yo considero en serio, de verdad, con una mano en el corazón, que él es mejor. O sea, pelea el puesto contra tipos con los que yo considero que Velasco es superior futbolísticamente hablando. El tema, insisto, es esto, es el físico, y es que todo eso, esto y lo físico te terminan llevando a verdaderamente no estar bien futbolísticamente hablando. Entonces, pasó de, bueno, que juegue 60 minutos, sea titular, allá inevitablemente tener que sacarlo. Miguel lo tuvo que sacar del equipo y le tuvo que dar el famoso tiempo, ¿no? Tranquilo, como decía el gran Miguel, tranquilo, que juegue 10 minutitos, que entre un partido, que entre otro partido, que otro no entre. Y así lo fue mechando, y así era el presente de Velasco hasta hoy, ¿no? Que ya se conoce la lesión y demás. Ese era el presente de Velasco. Que juegue 10, 15 minutos por partido. De los últimos 10 partidos, 15 partidos, jugó los últimos 10, 15 minutos de cada partido, ¿no? No fue titular ni siquiera, insisto, fue titular solamente en 2 partidos. En la primera fecha del campeonato contra Argentinos Juniors y en el partido de Copa Argentina que Boca queda eliminado contra Atlético Tucumán. Estamos hablando que eso fue hace 2 meses. Entonces no en ningún momento pudo ser
no titular, perdón, jugar los 90 minutos me refería, mala mía. Pero ser titular sí, fue creo que 14 veces titular o 15 veces titular. El tema, insisto, es este, que a los 58 lo sacaban, a los 60 lo sacaban, a los 70 como muchos lo sacaban. Y terminaba siendo reemplazable, e insisto, no cambiaba la ecuación cuando, por ejemplo, entraba desde el banco de suplentes él, ¿no? Tampoco cambiaba la ecuación. Un gol y una asistencia en 30 partidos. En 30 partidos, en varias titularidades, en 14, 15 titularidades, no tengo el número exacto, pero por ahí andará. En 30 titularidades, en 14 titularidades, un gol, una asistencia. En 30 partidos, en total, un gol y una asistencia. No quiero ni que hablemos del gol, porque el gol, la verdad que se lo hace el arquero, ¿no? Pero igualmente, son números muy flojos para un tipo por el cual Boca, insisto, pagó 10 millones de dólares. Y pienso también que esta cifra le juega una mala pasada al propio Velasco, porque le pone una presión, evidentemente. Ya él arrancó mal con el pie totalmente izquierdo, pateando ese penal contra Alianza Lima y errándolo. Bueno, se lo atajó el arquero, lo erró, ya ahora lo borré de mi cabeza, pero lo cierto es que la cara de la eliminación de Boca por la Copa Libertadores lastimosamente termina siendo Velasco. Injustamente termina siendo Velasco, porque la realidad es que el pibe había llegado hace 2 partidos. Y bueno, y pateó el penal, quizás un penal que no debió patear por no estar seguro, vaya a saber uno las cosas que hoy tiene para ponerse a pensar de aquel momento en el cual, insisto, lo eliminé de mi cabeza, no quiero recordarlo, pero la realidad es que ya empezó muy con el pie izquierdo, y en el momento, vuelvo a lo que decía antes, en el que se empezó a enderezar un poquito, lesión, y una semana afuera, y volvió, y ya no volvió con esa misma chispa, y le costaba ir para adelante. Ese es el factor mental. Ahí es donde cuando yo veo un jugador número 10, enganche, que gambetea, que en sus raíces está la gambeta, el pegarle al arco, el asistir, y lo veo que agarra la pelota, y el pase se lo da al de atrás, y a los 2 minutos la vuelve a agarrar, y el pase vuelve a ir para el de atrás, y a los 2 minutos la agarra contra la raya, hace que va para adelante y vuelve a ir para atrás. Y así 1 partido, 2 partidos, 3 partidos, 4 partidos, 5 partidos, 6 partidos, 10 partidos, 20 partidos. Y digo, che, a este chico le pasa algo mental, evidentemente. Porque si yo sé lo que vi de Velasco, incluso en la Liga de Estados Unidos, en Independiente, cuando arrancó, y no es la esencia de Velasco la misma esencia del Velasco de Boca. No la es. Por lo menos él no la demuestra, ¿no? O sea, quizás internamente la tenga, pero no la termina demostrando. Entonces es ahí donde yo, como hincha de Boca, digo, che, ¿en quién gastamos 10 millones de dólares, no? Porque hoy se habla de 10 millones de dólares como si esto fuera nada, ¿viste? 2 pesos con 50. Y es la segunda compra más cara en la historia de Boca. Por abajo solamente de Juan Román Riquelme en el 2007. Porque miren que en Boca han pasado perros, miren que en Boca han pasado jugadores por los cuales Boca pagó buena guita y fueron un desastre. Pero el peso de ser la segunda compra más cara en la historia de Boca y de verdad no estar en ningún partido de los que jugó a la altura, a la expectativa, en 30 partidos, en todo un año, con mucha paciencia, con muchas titularidades, la verdad es que a mí como hincha, hoy por hoy, no es algo que realmente tenga el foco. ¿Por qué? Porque está el año desastroso de Boca, que pegarle a Velasco, quedarme con el flojo rendimiento de Velasco solamente sería un necio, de verdad. Pero la realidad es que en cualquier Boca más o menos bueno, Velasco no va ni al banco de suplente, muchachos. Esta es la realidad. En ningún Boca de verdad bueno, campeón,
de punta a punta, de equipo de memoria, no solo que no es titular, porque ya no era titular ahora en este Boca que perdió 12 partidos consecutivos, en este Boca que era un desastre, sino que no sería ni siquiera en consideración del banco de suplente este Velasco que estamos viendo ahora. Entonces, caerle a Velasco para mí es injusto, insisto, vuelvo con lo de antes, es injusto que le pongamos el foco a Velasco. Pero lo cierto también es que el nivel de Velasco es realmente muy flojo en las estadísticas, en el juego, sobre todo en el juego. Porque a mí las estadísticas me chupan un huevo. Sí me interesa agarrar algo así puntual como lo de hoy, de, che, jugó 30 partidos, en 2 partidos solamente completó los 90 minutos y en el resto tuvo 14 titularidades y 17 suplencias. Y me parece que no, ¿viste? Metió un gol y dio una asistencia en 30 partidos. Y ¿qué querés que te diga? Me parece que no. Son muy contundentes los números. Más contundente aún, insisto, que es lo único que a mí me importa de verdad, es lo futbolístico, verlo. Vos lo ves y ves a un jugador más. No ves al 10 de Boca, que Boca pagó 10 millones de dólares. Eso es a mí lo que un poco me termina molestando del presente de Velasco, porque, insisto, sé que el pibe es bueno jugando al fútbol. No hay que decir, bueno, che, llevaron a Bordieri a jugar, que tiene los 2 pies con 2 bananas y sabe que no es un desastre y que es esto, ¿viste? Ya está. Bueno, no. La verdad es que pienso que Velasco no es esto que vimos. Es más, pero por ahora, desde hace 10 meses que está en Boca, en ningún momento demostró ser más. Entonces, por el momento seré yo el equivocado. Veremos qué es lo que pasa de acá en adelante. Gente, les mando un abrazo. Quiero leer sus opiniones en los comentarios y nosotros nos vemos. Chau, chau.